Vamos a iniciar esta nueva sección donde vamos a hablar principalmente de lo que es la clausura de un conjunto en un espacio topológico. Entonces vamos a iniciar con un espacio topológico X y un conjunto A contenido en X. Vamos a definir la clausura de A en X o simplemente A barra cuando no haya peligro de confusión, donde tengamos claro quién es el espacio de referencia X. Entonces vamos a definir la clausura de A barra o así, como quieran, como la intersección de todos los conjuntos cerrados en X que contienen A. Bien, como la intersección de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado, entonces la clausura de A es un conjunto cerrado. Pero además ocurre algo. Como cada uno de estos conjuntos que estoy intersectando aquí contienen A, entonces toda esta intersección también contiene A. Por tanto, A barra es el conjunto cerrado más pequeño que contiene A. El conjunto cerrado más pequeño en X, porque estoy hablando de la clausura de A en X. Es el conjunto cerrado más pequeño que contiene A. ¿Sí? Entonces de aquí se obtiene enseguida, esto implica de que A está contenido en su clausura y por ser la clausura de A el conjunto cerrado más pequeño que contiene A, entonces cualquier conjunto cerrado que contenga A contiene también A barra, por ser el más pequeño. Tengamos en cuenta que estamos teniendo a X como espacio de referencia. Entonces cuando hable de conjunto cerrado, conjunto abierto, nos estaremos refiriendo a conjunto abierto o cerrado en X o en el espacio en el que estemos referenciando. Continuemos. Enseguida tenemos este resultado. Si A está contenido en B, A barra está contenido en B barra. Esto quiere decir que la clausura es un operador creciente. Si A está contenido en B, la clausura de A está contenida en la clausura de B. Vamos a ver una prueba sencilla. A está contenido en B por hipótesis y B está contenido en B barra. ¿Por qué? B barra es el conjunto cerrado más pequeño que contiene B. Entonces, como este B barra es cerrado y contiene A, entonces también va a contener a barra, por esto que hemos dicho aquí. Cualquier conjunto cerrado que contenga A contiene A barra. Entonces, B barra es un conjunto cerrado que está conteniendo A, por tanto también debe contener A barra. Bien. Si A es cerrado, A se contiene a sí mismo y sería el conjunto cerrado más pequeño que contiene A. Por tanto, A sería igual a barra. Entonces, A es cerrado si solo si A coincide con su clausura. Si solo si la clausura de A está contenida en A. ¿Por qué solo necesitamos una contenencia y no la igualdad completa para probar que A es cerrado? Porque ya tenemos una contenencia de manera natural. A siempre va a estar contenido en A barra. Entonces, para obtener la igualdad solo basta esta otra contenencia. Entonces, un conjunto cerrado sí, solo sí, contiene a su clausura. Este teorema me va a caracterizar de manera local la clausura. Miren que en ningún momento en la definición hemos tomado los puntos de la clausura. Hemos dicho cómo son los puntos de la clausura. La hemos definido como un conjunto cerrado, que es más pequeño que contiene A, pero no hemos caracterizado cómo son los puntos internos de la clausura. Este teorema nos dice cómo son los puntos de la clausura, qué propiedad tienen. Entonces nos dice que X está en A barra, en la clausura de A, si y solo si toda vecindad abierta de X intersecta. Obviamente, toda vecindad abierta de X, y recuerden que estamos hablando de este espacio de referencia X. Entonces vamos a hacer la demostración. Recordemos que A intersectado B es igual a vacío, es equivalente a decir que A está contenido en B complemento y también es equivalente a decir que B está contenido en A complemento, cualquiera de las dos. Entonces este hecho va a ser fundamental en la demostración. Supongamos que existe una vecindad abierta. Vamos a ver la prueba.
Vamos a suponer que X está en A barra. Y vamos a demostrar que toda vecindad de X intersecta. Vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que existe una vecindad abierta de X llamada U sub X que no intersecta. Hasta que la intersección con A es igual a vacío. Por lo que habíamos dicho, A va a estar contenido en U sub X complemento. Pero este es cerrado, porque como U sub X es abierto, su complemento es cerrado. ¿Sí? Entonces vamos a tomar clausura a ambos lados. Sabemos que la clausura es creciente. Entonces tenemos que A barra va a estar contenido en U sub X barra complemento. Y esto va a ser igual a U sub X complemento porque U sub X complemento es cerrado. ¿Sí? Entonces coincide con su clausura. Aquí tenemos una contenencia. Como ya X está en A barra, entonces X está en un sub X complemento. Pero X también está en un sub X. Y eso es una contradicción. Porque X estaría en un sub X y un sub X complemento. Y sabemos que todo conjunto con su complemento son disyuntos. Para el recíproco, vamos a tener en cuenta que si A está contenido en B, B complemento está contenido en A complemento. El complemento es un operador decreciente. Entonces vamos a tomar un X en A barra. Nuestra hipótesis es que toda vecindad de X intersecta A. Como X está en A barra, como X no está en A barra, vamos a suponer que X no está en A barra. Vamos a hacerlo por contradicción. Como X no está en A barra, vamos a ver la definición de A barra. ¿Quién es A barra? Es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A. Si no está aquí, si X no está en A barra es porque no pertenece a esta intersección. Si no pertenece a la intersección, es porque existe un conjunto cerrado que contiene A tal que X no pertenece a B. Como X no pertenece a B, entonces pertenece al complemento, pero el complemento de B está contenido en el complemento de A. Bueno, B complemento es abierto y contiene a X, por tanto es una vecindad abierta de X, tal que B complemento intersectado A es igual a vacío. A ver, como B complemento está contenido en A complemento, entonces B complemento intersectado A es igual a vacío. Y eso es una contradicción porque estamos encontrando una vecindad de X que no intersecta A y eso viola la hipótesis. Vamos ahora a considerar una función en tres pasos. Una función en tres pasos. Entonces, f va a ser continua si y solo si f de la clausura de A está contenido en la clausura de f de A para todo A contenido en X. Lo que nos está diciendo es que si una función es continua, mantiene los puntos de la posición de los puntos de clausura. Si X es un punto de clausura de A, f de X será un punto de clausura de f de A para todo A contenido en X. Vamos a tener en cuenta que f de A intersección B está contenido en f de A intersectado de f de B, donde no se tiene la igualdad, al menos que f sea inyectiva. Esta contenencia va a ser importante. Vamos con la primera parte. Vamos a suponer que Y pertenece a f de A barra. Entonces Y tiene esta forma. Y es igual a f de X donde X está en A barra, por estar en la imagen directa de A barra. Entonces tomemos una vecindad abierta Y de Y igual a f de X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar que toda vecindad de Y intersecta f de A. Eso probaría que Y está en la clausura de A. Por este teorema que tenemos aquí. Un punto está en la clausura de A si solo si toda vecindad abierta de X intersecta A. Entonces vamos a tomar una vecindad abierta de Y, de f, que es el mismo f de X, vamos a llamarla B de f de X. Vamos a probar que intersecta f de A barra. Si la intersecta, como esto es una vecindad cualquiera, entonces estaría en la clausura. Por la continuidad de f existe una vecindad abierta B sub X de X. Podemos tomar una vecindad abierta B sub X de X tal que tenemos esta contenencia. Esta es la continuidad en el punto X. Es continua en todas partes, en particular en X. Entonces, ves como X está en A barra,
esta vecindad va a intersectar A, porque recuerden, como aquí está en A barra, cualquier vecindad abierta de X intersecta A. Entonces esto B sub X intersectado A es distinto de vacío, y por tanto su imagen directa también es distinto de vacío. Pero eso va a estar contenido en f de B sub X intersectado f de A por esta contenencia que está aquí. Estoy aplicándola. B sub X intersectado f de A. Pero noten que este conjunto está conteniendo a este que es distinto de vacío. Por tanto, B sub f de X intersectado f de A es distinto de vacío. Y eso prueba que Y pertenece a f de A barra. Porque toda vecindad abierta de f de X intersecta f de A. Como ya lo habíamos dicho. Vamos con el recíproco. Vamos a probar ahora. Vamos a suponer que se tiene esto para cualquier A contenido en X. Y vamos a probar que f es continua. Recuerden que hay una caracterización de la continuidad que me dice que una función es que f es continua si solo si la imagen inversa de un cerrado en Y es un cerrado en X. Bien. Entonces vamos a tomar un cerrado en Y y vamos a probar que su imagen inversa es un cerrado en X. Eso probaría la continuidad. Es decir, recordemos esto que hemos dicho acá al principio, un conjunto es cerrado si y solo si la clausura está contenida en A. A es cerrado si y solo si la clausura de A está contenida en A. Entonces vamos a usarlo aquí. Debemos probar que f a la menos 1 de B es cerrado, es decir, vamos a probar esto, que la clausura de f a la menos 1 de B está contenido en f a la menos 1 de B. Entonces recordemos estas desigualdades. A está contenido en la imagen inversa de la imagen directa de A para todo A contenido en X, y la imagen directa de la imagen inversa de B está contenida en B para todo B contenido en Y, para todo A contenido en X, para todo B contenido en Y. Entonces vamos a tomar, recordemos la hipótesis es clara aquí, f de A barra está contenido en f de A. Entonces vamos a aplicar esta hipótesis. F de f a la menos 1 de B, esta es la hipótesis que estoy aplicando aquí. Para mí este es A, este f a la menos 1 de B es A, y eso está contenido en f a la menos 1 de f a la menos 1 de B barra. Y ya recordemos que esto está contenido en B barra porque f de f a la menos 1 de B está contenido en B. Y es igual a B porque B es cerrado. ¿Sí? B barra es igual a B porque B es cerrado por hipótesis. Así que f a la menos 1 de B, estoy aplicando esta propiedad aquí, donde este que está aquí es mi A es f a la menos 1 de B, este es A, está contenido en f a la menos 1, f a la menos 1 de B. ¿Sí? Y todo esto está contenido en f a la menos 1 de B por esta propiedad. ¿Sí? F a la menos 1 de B. Y ya tenemos la prueba. Lo que queríamos probar era esto. Bueno, vamos a definir ahora el producto de dos subconjuntos en un semigrupo. Supongamos que S es un semigrupo y A y B son subconjuntos de S. Entonces vamos a definir A por B como el conjunto de los A, B, tales que A está en A y B está en B. ¿Sí? Recordemos que este AB es la operación genérica del semigrupo. ¿Sí? La hemos toda denominado así, como si fuera un producto, pero no, es la operación genérica del semigrupo. Entonces vamos a probar alguna propiedad en la topología producto, la clausura en la topología producto. Para ello recomiendo recordar cómo es la topología producto. ¿Sí? Vamos a tener dos espacios, vamos a tener A contenido en X y B contenido en Y. Entonces la clausura de A cruz B, obviamente esta es la clausura en el producto X cruz Y, es igual a la clausura de A que es tomada en X cruz la clausura de B que es tomada en Y. Hay que tener en cuenta esos contextos. Entonces vamos a hacer doble contenencia. Vamos a tomar un punto de aquí, vamos a probar que está acá, y vamos a tomar un punto de aquí cualquiera y vamos a probar que está acá. Doble contenencia. Entonces sea XY en A cruz B barra. Voy a probar que X está en A barra y que Y está en A barra. ¿Sí? Eso lo voy a probar inicialmente. Entonces tomamos B sub X, una vecindad abierta de X en X, cualquiera. Una vecindad abierta de X en X. Si logro probar que esa B sub X intersecta A, entonces X estaría en A barra, porque esta vecindad es una vecindad cualquiera.
Entonces tomamos B sub X cruz Y, que sería un abierto en la topología producto. Recordemos que los abiertos básicos en la topología productos es un abierto en X, el producto cartesiano de un abierto en X con un abierto en Y. Ahora tengamos en cuenta esto. Esto es un abierto. Y es una vecindad abierta de XY porque contiene a XY en X cruz Y. Entonces, bien. B sub X cruz Y es distinto de vacío. Y A cruz B es una vecindad no vacía y abierta de XY. Entonces, intersecta A cruz B. ¿Por qué? Porque XY está en la clausura. Entonces, cualquier vecindad de XY intersecta A cruz B. Como ya lo habíamos dicho. Como ya lo hemos probado. Entonces, aquí aplicando intersección, esto me da la intersección de los primeros factores cruz la intersección de los segundos factores. Esto es distinto de vacío. Y esto es distinto de vacío. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano me da distinto de vacío. Y si el producto cartesiano es distinto de vacío es porque cada uno de los factores es distinto de vacío. Luego este es distinto de vacío. Entonces hemos probado que B sub X intersectado es distinto de vacío. Como B sub X es una vecindad cualquiera de X, entonces X debe estar en A barra. Análogamente se prueba que Y está en A barra. Si Y está en A barra es porque XY está en A barra cruz B barra. Entonces vamos ahora con la otra contenencia. Vamos a tomar un XY en A barra cruz B barra. Y sea una vecindad abierta de XY. Voy a probar que XY está en A cruz B barra. Vamos a probar la otra contenencia. Entonces para probar eso sea una vecindad abierta de XY en el producto. Como es una vecindad abierta, la podemos tomar de esta forma. La podemos tomar de esta forma. ¿Sí? Vamos a tomarla con esta forma. U sub X cruz Y, donde U sub X es una vecindad de X en X y U sub Y es una vecindad de Y. Abierta, ambas abiertas. Entonces, U sub X intersectado es distinto de vacío. ¿Por qué? Porque X está en A barra. Entonces, cualquier vecindad de X intersecta. Y U sub Y intersectado es distinto de vacío porque Y está en B barra. Entonces, cualquier vecindad de Y intersecta B. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta intersección. U sub X intersectado A cruz U sub Y intersectado B. Me da esto que está aquí. Esto es lo mismo que U sub X cruz U sub Y intersectado A cruz B. Y esto es U intersectado A cruz B. Es distinto de vacío. Esto prueba que XY pertenece a cruz B barra, ¿sí? Porque cualquier vecindad de XY intersecta a cruz B. Bien, esto me va a llevar a un pequeño corolario que dice que si ese es un semigrupo topológico, A barra por B barra va a estar contenido en A por B barra. Para todo A y B contenido en S. Vamos a ver la prueba que no es tan compleja. Entonces vamos a definir una función así, f de S cruz S en S por f de XY igual a XY. En realidad f es la operación del semigrupo, es la operación. La estoy dando con f para que sea más rápida la notación y mejor, más comprensible. F es continua porque la definición es del producto y ese es un semigrupo topológico, entonces su operación es continua. Eso lo hemos dicho en la clase anterior. Entonces vamos a ver que f de A cruz B no es más que f, es A por B, ¿sí? Porque es la operación del grupo. Así que A por B barra no es más que f de A barra cruz B barra. Y por lo que ya hemos probado, miren lo que hemos probado aquí, que la clausura es productiva, respeta productos, entonces voy a aplicar eso aquí. Y eso me da f de A cruz B barra. Aplico la continuidad de f. F es continuo, voy a aplicar la continuidad, el teorema que está acá, uno de los primeros teoremas que probamos, que es este. Voy a aplicar este teorema. Aquí está, lo he usado aquí. Y esto es AB, ¿sí? Barra, como lo queríamos probar. Entonces vamos a definir lo que es un subsemigrupo, un conjunto de K distinto de evaluación S. Es un semigrupo de S así, K por K me da K. O sea que cuando yo multiplico dos elementos de K me da otro elemento de K. Eso es lo que es un subsemigrupo. Entonces, note que por la que habíamos probado, K por K barra está contenido en K barra. Esta contenencia la tenemos por esto que está acá. Aquí en este caso A es igual a B igual a K.
y aplico eso y me queda esto acá. Pero K por K está contenido en K por ser un semigrupo, entonces me da esto. Entonces, ¿qué he logrado? Que K barra por K barra está contenido en K barra. Entonces esto prueba que K barra es un subsemigrupo. Entonces, ¿qué hemos probado? Que si K es un subsemigrupo de S, K barra también es un subsemigrupo de S. Entonces esto prueba que la clausura mantiene las estructuras de subsemigrupo. Bueno, aquí terminamos. Nos vemos en una próxima sección.